¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto grande, inmenso poder saludarlos, empezar juntos la mañana y compartirles toda la información importante en este 11 de noviembre en el que hay muchas cosas ocurriendo. Así que si están listos ustedes, estoy lista yo. Vámonos a un resumen. Luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, fíjese, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, reveló que se está investigando la muerte del atacante de Víctor Manuel N., porque ya estaba detenido cuando fue abatido. También se indaga la vulneración de la seguridad de Manzo. Y como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, desplegaron a 1,950 elementos del Ejército y la Guardia Nacional. Llegaron a Morelia, a la zona militar número 21, y ya hay detenidos luego de los primeros operativos. Les aseguraron armas, explosivos, equipo táctico. Pospusieron por tercera vez en Estados Unidos la audiencia de uno de los chapitos, Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. Estaba programada para mañana en Chicago, va a ser hasta el 1 de diciembre. Recordemos que busca un acuerdo de culpabilidad. México se puso en modo Trump y desde hoy entraron en vigor aranceles a la importación de azúcar entre 156 y 210% para fortalecer a la industria nacional. En diputados tendrán que esperar para la votación del dictamen que busca adelantar la revocación de mandato y hacerla coincidir con las elecciones federales. Morena tomó esta decisión luego de la insistencia de PAN y de PRI de debatir el tema y de evitar que la presidenta haga campaña. El Frente Frío 13 está pegando duro, hay vientos fuertes, hay lluvias, ríos crecidos al sur de Veracruz, aguanieve en las zonas altas, árboles caídos, uno dejó a 3 personas lesionadas. Tendremos todos los pormenores. Y estamos, fíjese, pues muy atentos a esta información que impacta luego de que hemos seguido paso a paso lo ocurrido luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, un asesinato que sacudió, que indignó. Y fíjese esto que informó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Hay varias líneas de investigación. Entre ellas, la muerte del asesino Víctor Manuel N., que recordemos era menor de edad. La Fiscalía Estatal está indagando la vulneración de la seguridad del funcionario, las motivaciones del grupo criminal responsable para cometer el ataque, pero ahorita el dato que, bueno, pues ha llamado mucho la atención es que este joven de 17 años que fue abatido, que fue el agresor, el autor material, ya estaba detenido antes de ser abatido. Se está investigando también por qué el abatimiento en el lugar del homicida, porque al homicida lo detienen y momentos después hay un forcejeo y hay un solo disparo. Bueno, y luego de que la presidenta presentara el Plan Michoacán por la Paz, esta estrategia ya, digamos que arrancó ayer con el despliegue de 1,950 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional que llegaron a la zona militar en Morelia. Recordemos que contempla la llegada de más de 10,000 agentes que serán parte de las operaciones del Plan Paricutín contra la extorsión, los homicidios y el narcotráfico. Como parte de los primeros operativos, el Gabinete de Seguridad Federal reportó que en los últimos 3 días hubo 5 detenciones, 2 de ellas de menores de edad. Se aseguraron armas, material explosivo, equipo táctico, más de 300 kilos de droga sintética en distintos municipios de la entidad. Los gobernadores del país respaldaron el Plan Michoacán. En un comunicado, la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, expresó su compromiso para trabajar con el gobierno federal a través del impulso de la participación ciudadana y el desarrollo económico como bases para la paz. Se comprometieron a dar seguimiento al proyecto. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, el inicio del Plan Michoacán pues dividió opiniones entre legisladores. Por una parte, Morena y sus aliados respaldaron el proyecto
garantizaron su financiamiento para su implementación. Sin embargo, la oposición acusa lo contrario, denuncia que no se asignaron recursos adicionales en el paquete económico 2026 para las acciones anunciadas el domingo. Y pues sin presupuesto, ¿cómo? En Estados Unidos, el Departamento de Justicia pidió 14 años de prisión contra Cristian Gutiérrez. Le dicen el Guacho y es el operador, también yerno de Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Luego de ser detenido hace un año en California, lo acusaron de tráfico de drogas, lavado de dinero, logró un acuerdo de culpabilidad con los fiscales para solo ser juzgado por lavado. Su sentencia se va a dar a conocer el 18 de diciembre y lo que se espera es que luego de cumplir su condena, pues lo deporten a México, donde está señalado por secuestrar a 2 marinos en el 2021. Y también en Estados Unidos, por tercera vez pospusieron la audiencia de uno de los hijos del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López. Estaba programada para este miércoles en Chicago, será el 1 de diciembre. A Guzmán López, conocido como El Güero, le esperan cargos como narcotráfico, lavado y crimen organizado. Él se entregó a las autoridades estadounidenses en julio del año pasado, busca un acuerdo de culpabilidad que pues le permita reducir su condena. Hablando del Chapo, un juez federal determinó que su cuñado, Edgar Coronel, va a seguir en prisión luego de ser señalado responsable de supervisar la construcción del túnel por el que escapó el líder del cártel de Sinaloa del penal del Altiplano. ¿Se acuerdan de ese túnel en 2015 que llegaba hasta la celda del Chapo, ahí en la parte, digamos, la única parte que era no visible en la cámara de seguridad, esa que conectaba pues básicamente la zona del excusado con un túnel a 1,5 kilómetros de la casa por la que se escapó? Bueno, pues apeló el fallo, va a mandarse a un tribunal para que resuelva si se confirma o se revoca la medida. Bueno, y atención, porque el frío pues ya llegó y la UNAM instaló junto con las autoridades federales un mega centro de vacunación en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Registraron ayer largas filas para pues las vacunas contra COVID, influenza, neumococo, sarampión. Se van a aplicar 100,000 dosis gratuitas. Está ese de ahí de 9 de la mañana a 3 de la tarde, pero busquen ustedes los centros de vacunación donde sea que vivan, porque ya llegó la temporada de frío, ya me queda claro. Lo sentimos todos y pues bueno, hay que prevenir. Fíjense, allá en Chihuahua, en Huachochi, desmantelaron una pista de aterrizaje clandestina, obviamente operada por el crimen organizado. Bueno, están investigando, ¿no? Pero ¿cuántas de estas hay por todo el territorio mexicano? Pues sí, las drogas que se mueven por aire y que aterrizan en espacios como este, unos 600 metros de longitud. Lo descubrieron con drones que hacían labores de vigilancia en la zona serrana. En tierra detectaron rastros del uso reciente de ese terreno, pero no hubo detenidos. Aquí les hemos informado del preocupantísimo reclutamiento de menores por parte del crimen organizado. Hay muchas vías, pero prioritariamente lo hacen a través de plataformas digitales. Hay lugares como Michoacán donde ni necesitan plataformas digitales, o sea, van a las casas y se los llevan. Se acercan a los 13, 14 años y se los llevan. Ayer, la organización Reinserta reveló que en México hasta 250,000 adolescentes entre 12 y 15 años están en riesgo. Las principales entidades, Chihuahua, Baja California, Estado y Ciudad de México. Y ojo, porque 6 de cada 10 adolescentes reclutados empezaron a consumir drogas entre los 11 y 15 años. 5 de cada 10 entraron a un cártel entre los 14 y los 16. 7 de cada 10 tuvieron contacto con grupos delictivos en sus barrios. Por eso se pide que el reclutamiento sea tipificado como delito y que se impulsen planes de prevención y de atención a las causas. Y fíjense, por eso nos sorprenden pues un montón de cosas, ¿no? Que haya violencia en las escuelas, que jóvenes enfurecidos lleguen a atacar a sus profesores o a sus compañeros.
porque la violencia permea y porque empieza a estar en todas partes. Sobre el ataque en Macuspana, Tabasco, donde 3 mujeres fueron asesinadas la noche del sábado, ya detuvieron a 20 personas. Detuvieron al jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación, Jorge Armando Nieto, le dicen el Toto, y también a 4 policías municipales de Jalapa, incluido su director, Miguel Luciano Vázquez. Es el tema, ¿no? Que son policías y ladrones. Y entonces, ¿vamos a destinar presupuesto a seguridad? Sí. Nada más que si ese presupuesto se va a corporaciones policíacas infiltradas por ladrones, se le va a sueldos de quienes son policías y ladrones, pues usted dirá cuál presupuesto va a ser suficiente. Aseguraron armas, drogas, coches, equipo táctico y bueno, pues siguen avanzando con esa investigación. Y una historia que ocurrió en la Ciudad de México, este joven que salió el 4 de noviembre a pasear a su perro. Su familia lo reportó después como desaparecido porque no volvió. Días más tarde lo encontraron sin vida. Lo que pasó en ese lapso quedó grabado. Está el video, que es parte central de una investigación que ya llevó a 3 policías ante la justicia. Era una noche tranquila en la calle Soledad, en la alcaldía Venustiano Carranza. Eric Omar, de 21 años, salió a pasear a su perro, pero nunca regresó. Horas después, su familia lo buscaba sin respuesta, hasta que 3 días más tarde su cuerpo apareció con signos de violencia a solo unas cuadras del lugar donde fue detenido por policías de la Ciudad de México. Un video grabado por un vecino muestra el momento en que varios elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo someten en el suelo. En la grabación se escucha cómo lo golpean y se observa a su perro intentando acercarse para defenderlo. Los oficiales lo ahuyentan, esposan al joven y lo suben a una patrulla identificada con la placa MX-428D-4. Según testigos, tras recibir un rodillazo en el abdomen, Eric dejó de moverse. Durante 2 días, la familia recorrió hospitales y agencias ministeriales en busca del joven. Fue hasta el 6 de noviembre cuando las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo en la colonia 10 de Mayo. Sus familiares señalaron que Eric fue subido con vida a la patrulla y entregado sin vida. El nuevo video que circula en redes sociales muestra desde otro ángulo cómo los policías discuten mientras el joven permanece sometido. Uno de los uniformados señala hacia un área verde donde presuntamente buscaban un objeto que, según ellos, Eric habría lanzado. Momentos después, llegan más patrullas y los policías se retiran del lugar. Eric vendía postes junto con su esposa y era padre de 2 niños. Su familia exige justicia y que el caso no quede impune. Tras la confirmación de su muerte, amigos y vecinos bloquearon la avenida Jardín para exigir castigo a los responsables y que no se repitan casos de abuso policial. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que 3 elementos del sector Congreso, identificados como Ricardo N., Jaciel N. y Enrique N., fueron detenidos y vinculados a proceso por homicidio calificado. Además, el director del sector fue separado del cargo por omisiones en la supervisión del operativo, informó Montserrat Ortiz. Y fíjese, muy importante esto que ocurrió en la Cámara de Diputados, por todo el debate que se había generado y que, bueno, pues desde luego causaba no solo indignación, sino preocupación por lo que vulneraba a la democracia. Morena decidió posponer por al menos unos días la votación del dictamen que busca reformar el artículo 35 de la Constitución. A ver, este planteamiento, adelantar al 2027 la consulta de revocación de mandato para hacerla coincidir con las elecciones federales y locales. O sea, hoy la Constitución plantea que no sea así, con la intención de que pues, no se pueda hacer campaña desde el gobierno, desde la presidencia, en plenas elecciones intermedias. Hacerlas coincidir permitiría justamente que eso sucediera.
Así que PAN, PRI, la oposición en general, pidió ampliar el debate y pidió pues poner énfasis en la necesidad de que no se haga campaña por parte del gobierno federal en plena elección intermedia. Ricardo Monreal, coordinador de Morena, dijo que no hay que precipitar una reforma tan importante, que hay que aumentar la participación ciudadana, pero también ahorrar recursos y reducir la fatiga electoral, que por eso quieren que coincida y que sea todo el mismo día. En esas están, por lo pronto, pues se pospuso. Bueno, y déjeme informarle también de lo ocurrido en el Senado, donde la Comisión de Justicia empezó ayer las comparecencias. 271 aspirantes buscan una magistratura de los órganos jurisdiccionales en materia electoral en 3 estados. Se tiene previsto que terminen este próximo viernes, pero me enlazo nuevamente ahora hasta las calles de la Ciudad de México. ¿Qué nos tienes, Rodolfo Dorantes? Te escuchamos atentísimos. Es Reforma, ¿verdad? Hola. Ay, 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 se mueve, me mareo, qué bárbaro. ¿Dónde andas, Rodolfo? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Efectivamente es Paola, Reforma y la Avenida de los Insurgentes, aquí afuera del edificio rojo, donde, bueno, pues una marcha está próxima a salir hacia la zona centro de la ciudad. Son integrantes de tarifa justa, precisamente borrón y cuenta nueva, para todos sus agremiados, y bueno, pues ya no tardan en salir. Se han reunido aquí en carriles laterales y también en las banquetas, y ya no tardan en utilizar Paseo de la Reforma, la Avenida Juárez, y por supuesto continuar su camino hacia la zona centro de la ciudad. Hasta este momento la circulación está abierta sobre Reforma, pero reitero, hay que tomarlo en cuenta, ya no tardan en salir hacia la zona centro de la ciudad. Mi reporte, muy buenos días. A ver, integrantes de la ANUE, que recuérdanos por favor, Rodolfo, ¿quiénes son quienes están marchando? La Asociación Nacional. Así es, la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Gracias. Los que van a marchar. Bueno, pues a tomarlo en cuenta, tendrá sin duda implicaciones en la vialidad, ya las está teniendo. Te agradezco mucho y te mando un abrazo. ¿Qué tal el frito, Adiós, bastante, hace bastante, estamos totalmente congelados. Corazón, te mando un gorrito para la próxima. Busca mientras un atolito por ahí. Sí, un cafecito. Ándale, un abrazo, Rodolfo. Muchísimas gracias. Nos arrancamos rápidamente con la información, Pau, porque en Sonora fueron detenidos Abdel N., alias El Toro, y Miguel Ángel N., también alias El Torito, integrantes de la célula delictiva Los Rusos del Cártel del Pacífico, vinculados al tráfico de drogas. Ahí mismo en Sonora, el colectivo Guerreras Buscadoras encontró restos humanos en puntos del Valle de Guaymas y la zona centro. En más información del país, detuvieron a 6 integrantes de una banda delictiva dedicada al robo de casa-habitación. Todo esto en Azcapotzalco, aquí en la Ciudad de México. También estarían relacionados con al menos 8 robos en las alcaldías Miguel Hidalgo y Coyoacán. Mientras que en Jalisco se reportó la primera muerte por sarampión, ya son 178 casos en el estado. Invitan, sí, a vacunarse. Perdón, Irán. Perdón, mi querida Pau. Vámonos ahora a Nayarit. Allá denuncian que el gobernador Miguel Ángel Navarro usa la Fiscalía Estatal como herramienta de intimidación contra sindicatos, activistas y trabajadores. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desplegará más de 16,000 policías para el Buen Fin, que es de este jueves al próximo lunes. En información metropolitana, el Estado de México actualizó su reglamento de tránsito y entra en vigor el próximo 25 de noviembre. Abusados, parte de las multas impuestas se va a destinar a infraestructura ciclista y peatonal. Se ubica en 18,37. La bolsa mexicana cerró ayer con una pérdida de 0.45%. Uno de los temas que más preocupan es desde luego el de la seguridad. Es el tema. El director de la FIFA en México, Jürgen Mainka, dijo que desde hace 3 años están trabajando con el gobierno federal y que, bueno, confían en que los protocolos que se implementarán pues permitirán que haya seguridad. Previo al evento se va a lanzar también una campaña para concientizar a los aficionados, para pedirles que por favorcito pues disfruten del fútbol de manera pacífica. Y los taxis de aplicación buscan regularizarse para poder operar en los aeropuertos durante la fiesta del fútbol.
Ya la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes va a presentar ante diputados una iniciativa para que tengan un permiso global a los taxis amparados y a los de plataformas y que no se les pidan placas federales ni licencia federal de chofer. Siguen las protestas de campesinos en el país. Ahora tocó en Sinaloa, donde, fíjense, colocaron un ataúd para simbolizar la muerte de la agricultura. Tomaron además una caseta de peaje. ¿Qué es lo que exigen? Bueno, pues que haya una respuesta de las autoridades sobre el precio de la tonelada de maíz. Ellos piden que se fije un precio de garantía de 7,200 pesos, mientras que ejidatarios bloquearon la autopista Arco Norte en el tramo Sagún-Calpulalpan para exigir el pago de las tierras que les expropiaron durante la construcción justamente de esa autopista. 3 horas de cierre y bueno, luego ya se retiraron. Donde también hubo protesta fue en calles de la Ciudad de México, Eje Central y Tacuba. Comunidades indígenas del Estado de México, Oaxaca y Chiapas, que bloquearon desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. De plano se instalaron con casas de campaña. Dice que hay discriminación para vender sus artesanías. Hablando de protestas, la CENTE anunció un paro. 48 horas, jueves y viernes, se van a movilizar. Ojo, en varios estados, Ciudad de México incluida, quieren respuestas a sus demandas, que se abrogue la reforma educativa, la ley del ISSSTE del 2007, paro nacional de la coordinadora, jueves y viernes, tómenlo en cuenta. Bueno, y desde hoy entraron en vigor aranceles a la importación de azúcar, entre 156 y 210% de arancel, dependiendo el tipo de azúcar y la presentación, para proteger a la industria nacional, que bueno, pues está enfrentando una situación de sobreoferta. Tenemos mucha azúcar en el país. Bueno, lluvias, también tenemos mucha lluvia y mucho frío. Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis tuvieron pues todas las afectaciones en los inicios de octubre. Se empezó con la segunda entrega de apoyo a los damnificados, de acuerdo a la Secretaría del Bienestar. Habrá entre 15 y 70 mil pesos para locales comerciales, será de 20 a 50 mil. Para las parcelas serán de 50 mil pesos. Y en Veracruz se planteó un aumento de casi 25% al salario, pero de la gobernadora Nale. Así está en el presupuesto de egresos del siguiente año. O sea, pasaría de recibir 68 mil pesos a casi 85 mil, también un aumento para los integrantes de su gabinete. Y entonces le preguntaron a la gobernadora, ¿no? Oiga, ¿usted qué opina de este aumentote que le va a tocar? Y dijo que ella no sabía del aumento. Frío, sí. Le muestro esto que llega desde el cofre de Perote allá en Veracruz. Es el Frente Frío número 13, ha caído aguanieve, se llamó a las personas a no tratar de ascender en las próximas horas por la baja visibilidad y las superficies resbaladizas. Hay muchas imágenes, vamos a compartírselas. Mire, este frente también dejó afectaciones en el sur de ese estado, en Jaltipan, donde hubo además lluvias muy fuertes. En Coatzacoalcos, vientos muy intensos, también inundaciones, así que no ha habido tregua para Veracruz. Y también en Tabasco, encharcamientos en varios puntos. El río Tepango en la región de los Tuxtlas, ya regresé a Veracruz. Bueno, pues se pide mantener en alerta. De hecho, me voy a enlazar con Carla Méndez. Tú estás en Tuxpan. Carla, te escuchamos. ¿Cómo van con este clima? Adelante. Hola, ¿qué tal, Paola? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto desde el norte de Veracruz para comentarte que los efectos del Frente Frío número 13 desde el día de ayer generaron un marcado descenso en la temperatura. Fuertes vientos, lloviznas ligeras, así como oleaje elevado. Quiero comentarte que el día de hoy aquí en Tuxpan amanecemos con cielo nublado, ligeramente fresco. Y bueno, quiero comentarte que a lo largo del día se espera que estas condiciones puedan mejorar. Sin embargo, pues esta situación
situación preocupa, por supuesto, a los habitantes de Álamo, quienes sufrieron severas afectaciones el mes pasado debido al desbordamiento de los ríos. Algunos de ellos no se han podido recuperar, están improvisando incluso techos con algunos plásticos y algunas lonas, y esto, por supuesto, genera preocupación en ellos. Es parte de la información, Paola. Yo regreso contigo. Muy buenos días. Te lo agradezco muchísimo. Buenos días. Fíjense, en Nayarit, los vientos tiraron árboles en varios puntos, pero uno lesionó a varias personas en el Parque Juan Escutia. Un hombre, una joven embarazada y una niña. Se les cayó tremendo árbol encima. Tuvieron que ser trasladados a hospitales. No fue el único árbol caído, hubo otros más, pero bueno, en los otros casos no hubo lesiones. El Frente Frío 13 afectando sobre todo al centro del país, todavía clases suspendidas en Hidalgo, Puebla y Veracruz, en algunos municipios. Aquí en la Ciudad de México se activó la alerta naranja, pronostica temperaturas heladas para este martes, sobre todo pues en las zonas altas del Valle de México. Tómenlo en cuenta cómo se va a comportar el cielo, mi cielo. Mi cielo, te cuento, porque sí está haciendo un poquito de frío. La masa de aire ártico asociada al Frente Frío, precisamente el número 13, mantendrá el ambiente frío en Baja California, en Chihuahua, en Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo y Tlaxcala. Hay probabilidad de lluvias, sí, fuertes en Veracruz, en Chiapas, Tabasco y Oaxaca. Para la Ciudad de México mejora la temperatura con una máxima de 21 grados. Así es que tenemos ya listo un resumen de lo más importante. Se sigue investigando el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, pero fíjense, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, reveló que están investigando también la muerte del asesino, porque ya estaba detenido cuando fue abatido. Y como parte del Plan Michoacán, desplegaron a casi 2,000 soldados y guardias nacionales. Ya hubo los primeros detenidos como parte de los operativos. Esta mañana se volvió a rechazar la posibilidad de una intervención estadounidense para combatir al crimen en nuestro país. La presidenta Sheinbaum incluso recordó, pues sí, esto que ocurrió hace muchos años. ¿Qué dijo? Que nos duele un homicidio como el del alcalde de Uruapan, a todo México le duele. Pero no por eso se va a llamar a la intervención de Estados Unidos. La última intervención de Estados Unidos lo que provocó fue que nos quitaron la mitad del territorio, que nos pueden ayudar como vecinos, claro que nos pueden ayudar, dentro de un marco de colaboración. Y se pospuso la audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo. Iba a ser mañana en Chicago, será el 1 de diciembre. Él busca un acuerdo de culpabilidad. Y hoy entraron aranceles a la importación de azúcar en México de entre 156 y 210% para fortalecer a la industria nacional. En la Cámara de Diputados tendrá que esperar la votación del dictamen que busca adelantar la consulta de revocación de mandato y hacerla coincidir con las elecciones intermedias de 2027. Esto luego de la insistencia de la oposición de que se amplíe el debate. El Frente Frío 13 dejó inundaciones, vientos, ríos crecidos, aguanieve en algunos puntos del país. El frío, se suspenden operaciones aéreas. ¿Dónde? Kena Uribe, me enlazo rápidamente hasta la redacción. Cuéntanos. Así es, Pao, el frío está que cala y atención a todos los pasajeros porque esta mañana este intenso frío y la densa neblina obligaron a suspender los vuelos temporalmente en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El AIFA, a través de un comunicado, informó que tanto los despegues como los aterrizajes fueron detenidos temporalmente por las condiciones climáticas adversas. La mayoría de los vuelos afectados son los que van de Tijuana hacia la Ciudad de México, Oaxaca, Querétaro y Morelia, entre otros destinos. Las autoridades pidieron a los usuarios revisar el estatus de sus vuelos y extremar precauciones mientras se restablecen las operaciones. Es la información esta mañana, Pau, estaremos muy pendientes. Bueno, importante entonces aclarar, es el AIFA, no el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Cuando se suspenden o posponen vuelos en el de la Ciudad de México, ahí sí, caos nacional. Fíjense, ojo, porque si de pronto estás recibiendo insistentemente mensajes que parecen venir de tu banco, ojo, podrían no ser realmente del banco. Hay otra vez
un nuevo método de engaño. Ya está en alerta la policía cibernética, pero mira cómo funciona para que no te pase. Si revisó su correo electrónico y le apareció un mensaje urgente del banco, tenga cuidado. Podría no ser el banco, sino un delincuente detrás de la pantalla listo para vaciarle la cuenta. Las autoridades de la Ciudad de México están alertando sobre una nueva ola de fraudes digitales que llegan directo a tu bandeja de entrada. La policía cibernética pidió a los capitalinos tener mucho cuidado. Están circulando correos falsos que imitan perfectamente a bancos como si fueran reales. Traen logos oficiales, tipografías idénticas y mensajes que buscan espantarte con frases como actualice su contraseña de inmediato. Todo diseñado para que entres en pánico, des clic y caigas. El engaño funciona así. Te llega un correo que parece oficial. Trae un enlace que te manda a una página idéntica a la del banco. Tú ingresas tus datos, usuario, contraseña, token o número de tarjeta. Y en ese momento los delincuentes ya tienen acceso a tu cuenta. Es lo que se conoce como phishing y está creciendo a niveles alarmantes. Hace unos días le pasó a mi papá. Y lo primero que llamó mi atención es el número telefónico que venía en el correo, porque no era el del banco, era otro muy diferente. Con esos datos, los criminales pueden acceder a las cuentas bancarias de la víctima, realizar transferencias, compras o incluso solicitar créditos a su nombre. Es uno de los fraudes digitales más utilizados actualmente, no solo en la capital, sino también en estados como Puebla, Querétaro, Morelos y el Estado de México. Para evitar caer en este engaño, las autoridades recomiendan revisar cuidadosamente la dirección del remitente. Si contiene letras extrañas, números o errores, es señal de alerta. También piden no abrir enlaces de correos sospechosos y, en caso de duda, ingresar manualmente a la página del banco desde el navegador o utilizar la aplicación oficial. Los bancos no solicitan contraseñas, NIP, códigos de seguridad ni fotografías de identificaciones por correo electrónico. Mantener los dispositivos actualizados y activar la verificación en 2 pasos también ayuda a evitar el fraude. Informó Montserrat Ortiz. Pues fíjate esto tremendo que ocurrió en Zacatecas, Irán. Un alumno de secundaria, la secundaria técnica número 1, que usó inteligencia artificial para crear un catálogo pornográfico con fotos de sus compañeros y compañeras. O sea, manipuló imágenes de como 400 estudiantes y empezó a difundirlas en internet. Y bueno, pues esto generó desde luego el enojo de la comunidad escolar. Bloquearon avenidas para exigir justicia, que se castigue al implicado, pero también a quienes trataron de encubrirlo y trataron de destruir las evidencias. Todas las jóvenes y niños nos subieron sin ropa, con inteligencia artificial. Hay un niño que es el que hizo todas las imágenes. Ya se hizo lo pertinente ante lo que es la fiscalía. En la Ciudad de México, Ramón Armando Cetina, trabajador del sistema educativo, fue sentenciado a 30 años de prisión por agredir sexualmente a 2 menores en un jardín de niños en Iztapalapa. Se comprobó su responsabilidad, así que fue destituido de su cargo público. Y el gobierno de la Ciudad de México inauguró el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas. Lo que intentan es que ahí se concentren todas las instituciones involucradas en la investigación, pues, de personas desaparecidas. Hay una réplica del C5, áreas de la Fiscalía General, Fiscalía Especializada en Desaparición, la Comisión de Búsqueda, porque fíjese, con el dolor y la angustia de quien tiene un familiar desaparecido, tener que andar de una oficina a otra diferente, tomando copias, siguiendo, impulsando la investigación, bueno, pues ahí tratan de que en un mismo espacio haya representantes de todas las diferentes instituciones involucradas. Veremos qué tal funciona. Ayer tembló en el sur de la Ciudad de México, en la alcaldía Coyoacán, magnitud nada más 2.3, ni se activó la alerta sísmica. Aquí no hay monitores, no hubo afectaciones, pero muchos sí lo sintieron. ¿Ustedes aquí lo sintieron, compañeros? No, dicen que ellos van mareados de por sí. Pero me voy ahora con Sajid, que decidió irse de compras, pero no cualquier tipo de compra. Miren lo que encontró en su aventura, que ya bautizó como mercadeando.
Así es, mi Pau, en esta ocasión en Mercadeando visitaré un lugar bien coqueto. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Bueno, bienvenidos a Ecoplaza. Esto se creó principalmente para que los productores puedan venderle directamente a las personas de aquí. Y a ver, ¿tú qué me recomiendas que visite? Yo les recomiendo el helado de aguacate. Susi, ¿me mandaron contigo a comer helado de aguacate? Así es un helado que no contiene lácteos ni azúcar y la verdad es que es nuestro producto estrella. En ningún lado vas a encontrar este helado porque Yo pensé que estos aguacatotes. No, también estos aguacatotes. Tenemos un concepto que se llama Pet Pie Bakery, que es la repostería para cachorritos y gatitos, completamente naturales, sin conservadores, sin colorantes artificiales. Pues nosotros somos Macetia, tenemos piezas de cerámica pintadas a mano, macetas, tazas, milagritos. ¿Qué milagritos haces tú? Pues muchos, aquí los pueden ver. Oiga, don Roberto, a ver, formas de decirle al pulque. El baboso, el cuatero, el muchachero. Se acuestan 2, se amanecen 3. Justamente Xochicali, como su nombre lo dice, es Casa de las Flores o Lugar de las Flores. Nosotros nos encargamos de vender lo que son los productos a granel de las plantas medicinales. ¿Tienes para la cruda? También tenemos para la cruda, claro que sí, un levantamuertos. Bueno, mi Pau, yo regreso allá al estudio y seguiré mercadeando. Rico, rico. Ay, siempre me deja con antojos. ¿Ah, que sí? Se la pasa re bien el Sají. Se la pasa muy bien y qué bueno que se la pase bien. Oigan, sigue la actividad del tercer campeonato mundial de frontball aquí en la Ciudad de México. Así estuvo el segundo día de esta competencia. México sigue demostrando su fortaleza como local en el tercer campeonato mundial de frontball que se disputa en el Deportivo Salvador Allende de la Alcaldía Iztapalapa, gracias a las victorias de Michelle Hernández y de David Pichardo. Michelle, recientemente ganadora del oro en la Olimpiada Nacional, se impuso por 2-0 ante la cubana Miriam Mojena en la categoría sub-23. Pese a la derrota ante la mexicana, la caribeña habló de su experiencia por competir en nuestro país. Contenta con el recibimiento y la competencia, muy buen trato. Y es complicado, pero di lo mejor de mí en el partido. Fue el choque de México y Bélgica el que se llevó la atención por tratarse de David, el muñeco Pichardo, arrollador en los 2 sets, ante Cyril de Platere. Nos preparamos para dar el máximo en partidos difíciles, pero hoy nos tocó un rival un poco fácil. La actividad del Campeonato Mundial de Frontball tendrá una interesante cartelera este martes, con duelos en la femenil entre Argentina-Francia y México-Chile. Rodolfo, no nos podemos ir sin que nos cuentes cómo va esta movilización en el centro. Gracias, efectivamente es para informar que ya dejaron el Paseo de la Reforma, se han incorporado a la Avenida Juárez, continúan caminando hacia el Zócalo capitalino. Este grupo de integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica se prevé que entre los próximos minutos se incorporen a 5 de mayo para dejar esta vialidad. Paula, lo que tenemos que informar, hay que evitar la zona. A ver, Reforma entonces ya está abierto, estamos viendo imágenes en vivo, vemos que todavía Reforma está bloqueado con dirección al centro. Bueno, tómenlo en cuenta quienes tengan que circular por la zona. Gracias, te abrazo. Gracias, Rodolfo Dorante, te la voy a conseguir. Órale, te la voy a conseguir, mira, por lo pronto aquí. Sí, qué bonito. Así quiero estar. Sí. Así quiero estar. En la noche nos va a ver con su frase de tigre. Qué rica pijamada. Y que viva el poliamor, no es cierto. Es cierto, compañeros.